Apreciados estudiantes de la Ciudad Escolar Confenalco, sean todos bienvenidos en esta oportunidad nuevamente donde vamos a compartir el desarrollo de una temática, en este caso correspondiente a la historia del mundo durante la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Temáticas como la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial serán abordadas en la guía número 8 que corresponde a la asignatura de Ciencias Sociales. Y para esta ocasión, en este video, estaremos desarrollando la Primera Guerra Mundial como un tema de apertura, ¿sí? Y que corresponde a la guía. Más adelante, en otros videos alternos, desarrollaremos la Revolución Rusa y lo que significó el paso también hacia la Segunda Guerra Mundial, tema con el cual cerraremos esta actividad. Bienvenidos, un abrazo a todos desde la distancia, estimados y queridos estudiantes. Muy bien, estimados estudiantes, entonces aquí les traigo una reflexión de Charles Chaplin. Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. Es una invitación de esas frases tan reflexivas de este autor, ¿sí? De actor y cineasta británico que se destacó sobre todo eh, eh, en esta profesión del cine, ¿sí? Entonces Charles Chaplin pues siempre con su frase sobre todo de amor propio y frases reflexivas nos deja este gran mensaje. Estimados estudiantes, pues bueno, hoy nos toca como tal hablar de lo que tiene que ver el mundo, ¿sí? La historia del mundo durante la primera mitad del siglo XX. Vamos a estar debatiendo y trabajando sobre todo en esos primeros 50 años que conformaron este vasto época o este vasto siglo en el cual fueron alrededor de 100 años, obviamente, que hacen parte de este siglo XX, ¿sí? Que inician entre el 1 de enero de 1901, ¿sí? Y culminó el 31 de diciembre del 2000, teniendo como antecesor a los siglos XIX y como sucesor al siglo XXI. A este siglo, el siglo XX, se le conoce como el siglo de la vanguardización. ¿Qué quiere decir? También se le conoce como el siglo de las luces y de las sombras, o simplemente el siglo vigésimo de la era común, ¿sí? El siglo XX, chicos, fue un siglo determinante en la historia de la humanidad por varias razones, entre las cuales figuran los enormes saltos en materia de tecnología, ya sea materia tecnológica, científica y médica, así como profundos cambios sociales y sobre todo también profundos cambios políticos que cambiaron el panorama internacional. Se le considera a este siglo uno de los más violentos que nos ha tocado vivir como especie, ¿sí? Mejor dicho, un siglo bastante trágico y esperanzador a la vez, del cual varios historiadores destacan sus extremos de crueldad y también el progreso al mismo tiempo que se dio en este siglo. Pues bien, ya teniendo presente eso, entonces vamos a mencionar cuáles son las diferentes temáticas que vamos a trabajar el día de hoy. Las diferentes temáticas que vamos a trabajar en la guía número 8 corresponden al mundo durante la primera mitad del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial, siendo la Primera Guerra Mundial el tema que corresponde y que vamos a desarrollar, ¿sí? En este video. Y en los demás videos, los que siguen a continuación, vamos a desarrollar la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial. La paz armada como tal fue uno de esos acontecimientos que inició o que se dio en Europa a lo largo, sobre todo, de inicios del siglo XX, ¿sí? Este siglo XX, como les comentaba, tiene varias características como las siguientes. Por ejemplo, ¿qué fue la paz armada? A mediados del siglo XIX, en Europa se buscaba mantener un equilibrio a nivel político entre las distintas naciones, pero dicha paz y estabilidad, entre comillas, ¿sí? De lo que se conocía como la Belle Époque o la Bella Época, colapsaron cuando inició la expansión imperialista,
causando estas rivalidades económicas y políticas entre las potencias generadas por dos hechos fundamentales: el avance industrial y sobre todo el auge de uno de los imperios que va a ser partícipe y sobre todo protagonista de la Primera Guerra Mundial, el auge de Alemania. Varias ideologías, sobre todo los nacionalismos, ¿sí?, comenzaron a tener fervor, ¿sí? Entonces, las rivalidades no solamente iban a tener un punto de inflexión político, sino que también había una rivalidad psicológica entre los pueblos. Había un creciente nacionalismo, ¿sí? Una ferviente, sobre todo, obsesión por cuidar y hacer parte, sobre todo, de lo que tenía que ver con su nación, y fue sistemáticamente como tal fomentado por la prensa. La prensa jugó un papel fundamental en este entonces, sobre todo en la propaganda, ¿sí?, que más adelante vamos a tocar, y también por las campañas militares y grandes industrias de la época. Pero ¿cómo inició todo esto? ¿Sí? ¿Cómo inició todo esto la paz armada? ¿Cómo se dio? ¿Y cómo nos vamos entonces a remontar a una Primera Guerra Mundial? Pues bien, en el año de 1888, Guillermo II, quien era el Kaiser y la persona que estaba al mando de este imperio alemán, ¿sí?, se convirtió en emperador de Alemania y tenía la intención de dominar Europa central y formar un gran imperio colonial. Esto a su vez lo que hizo fue provocar recelos entre los dos imperios o potencias del momento, ¿sí?, sobre todo en Gran Bretaña, quien estrecha lazos con Francia, quien era su principal contendor, ¿sí?, porque quería Francia el segundo recuperar unos territorios que había perdido en la guerra franco-prusiana que se llevó a cabo en el año de 1870 y 1871, los cuales eran los territorios de Alsacia y Lorena, y que fueron perdidos por Alemania o contra Alemania. Por otro lado, ¿sí?, cabe destacar algo, ¿sí?, y es que estaba al oriente, sobre todo al oriente de Europa, estaban rivalizando los rusos con los austrohúngaros, con el imperio austrohúngaro, y rivalizaban sobre todo por tener control de los Balcanes. Los Balcanes sobre todo es esta zona que ubicamos aquí, ¿sí?, donde se encuentra Rumania, Serbia, Macedonia, Albania, ¿sí?, Montenegro, Bosnia, Bulgaria, que eran los territorios que estaban y buscaban sobre todo la expansión, tanto rusos, por parte del imperio ruso, y por parte del imperio, en este caso, austrohúngaro, ¿sí? ¿Estos qué querían? Estos querían, obviamente, pelearse con esos, o quedarse más bien, porque lo que buscaban era una expansión imperialista dentro del mismo continente europeo, ¿sí? Y finalmente, Italia tuvo algunas tensiones con Francia en el año 1882, cuando los franceses establecieron un protectorado en lo que tiene que ver con Túnez, ya por parte entonces del continente africano. Entonces, viendo todo esto, lo que podemos observar es todo lo que se está dando alrededor a finales del siglo XIX y que nos van a llevar a los acontecimientos que se dieron o se llevaron a cabo durante el siglo XX. Aquí, por ejemplo, ¿qué estamos observando? Estamos observando los diferentes repartos coloniales que habían en el mundo, ¿sí?, sobre todo las obtenciones que tenían cada uno de estos imperios. Por ejemplo, si nos remontamos al Reino Unido en ese siglo, finales del siglo XIX e inicio del XX, tenía a territorios como Australia, el imperio de la India, Birmania, Egipto, Sudán, Uganda, el África Occidental Oriental, ¿sí?, Oriental Británica, Rhodesia, hasta Sudáfrica, ¿sí? Por el lado de los franceses estaba Marruecos, Argelia, el África Occidental Francesa, la Guinea, bueno, parte sobre todo de Gambia, ¿sí?, Gabón, y por el lado de los alemanes, quienes eran los últimos que habían llegado a ese reparto colonial, se quedaron con Camerún, la África Oriental Alemana y sobre todo el África Suroccidental Alemana, ¿sí? También, sobre todo, como tal conquista, puede decirse así, o en su caso hubo ocupación por parte de los alemanes, fue algo fundamental para el inicio de esta Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ver en el siguiente mapa? ¿Sí? Estamos observando la evolución histórica que se da de la ocupación del continente africano, ¿sí?, desde el año de 1885, por un lado,
hasta el año 1914, como desde 1885 hasta 1914 se da de pasar a África, pasa de tener solamente unos cuantos continentes, o mejor dicho, unos cuantos territorios ocupados por los alemanes, ¿sí? Y sobre todo también en este caso, mejor dicho, no estaban prácticamente los alemanes ahí, sino que estaban también los ingleses, ¿sí? Y como ya cuando llegamos a 1914 no hay un espacio de África que no le pertenezca a algunas de las potencias mundiales e imperios, sobre todo occidentales, ¿sí? De esta Europa, que con lo que buscaba era una expansión imperialista. La Primera Guerra Mundial. Primero que todo, antes de hablar de la Primera Guerra Mundial, hay que trasladarnos al concepto de guerra, ¿sí? Hay que entender que la guerra, una guerra más que todo el concepto tiene procedencia, una procedencia germánica de guerra, ¿sí? Que significa pelea, discordia o tumulto. La guerra más que todo también es una lucha o conflicto armado entre dos o más naciones o entre dos bandos de una misma nación, así como también el combate, disidencia entre dos o más personas. Muy bien, entonces, ahora trabajaremos el concepto de guerra mundial. ¿Qué es una guerra mundial? Es un conflicto bélico a gran escala que cuenta con la participación de países de distintos continentes, ¿sí? Europeos, americanos, africanos, asiáticos, entre otros. Cualquiera de esos países, así sean de dos continentes solamente, pero que sean distintos, hacen que este acontecimiento, confrontación bélica, se convierta inmediatamente en una guerra mundial. Antecedentes de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento bélico internacional que inició en Europa en agosto de 1914 y que llegó a convertirse en una guerra total cuando intervinieron en el conflicto naciones situadas en otros continentes. Algunos de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial son los siguientes. Por ejemplo, tenemos acá la paz armada, que era lo que estábamos comentando anteriormente, la crisis marroquí, la crisis de Bosnia y las guerras balcánicas. Son los antecedentes, sobre todo, que llevaron a que se diera este gran, sobre todo confrontación mundial, ¿sí? O gran guerra desde 1914, 28 de julio, de 1914, y llegase entonces al 11 del mes 11 a las 11 de 1918. Aquí tenemos entonces el mapa, ¿sí? De cuáles eran las principales alianzas que se estaban conformando en esta Primera Guerra Mundial. Las principales alianzas que se conformaron fueron las siguientes. Por un lado tenemos entonces los imperios centrales, ¿sí? O en su defecto la Triple Alianza, que estaba conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, ¿sí? ¿Quién iba a ser en este caso Italia un país neutral, o mejor dicho, cambiante en sus decisiones? Porque iba a pasar de ser parte o de hacer parte en una ocasión, ¿sí? De la Triple Alianza y después iba a pasar a la Triple Entente. A este imperio como tal, o a esta alianza, esta triple alianza o imperios centrales, se le agregaron Bulgaria más tarde y sobre todo también el Imperio Otomano, quienes iban a ser parte sobre todo de esta triple alianza que fue conformada al principio. Por otro lado tenemos entonces la Triple Entente, en la cual estaba Francia, el Reino Unido, ¿sí? Y el Imperio Ruso, los cuales iban a tener también apoyo más adelante, sobre todo en el año 1918, de los Estados Unidos y de algunos países, ¿sí? Sobre todo que estaban aquí, como es el caso, en este caso, de Rumania y el caso de Serbia. Alianzas antes de la Primera Guerra Mundial. Las alianzas que se dieron antes de la Primera Guerra Mundial fueron comandadas por el canciller alemán, en este caso Otto von Bismarck, quien era la persona artífice de lo que se conocen como los sistemas de alianzas o sistemas bismarckianos. Este señor buscaba obviamente evitar la revancha, sobre todo de Francia, ¿sí? Tras la pérdida en la guerra franco-prusiana, donde obviamente perdieron los territorios de Alsacia y Lorena, como se les comentaban, y en este caso pactó entonces alianzas secretas. En el año de 1890 sale del poder, ¿sí? Este señor
y se rompe entonces el equilibrio en Europa, produciéndose la alianza entre Rusia y Francia. La política de este señor, de Otto von Bismarck, ¿sí? O la política bismarckiana, recibió el nombre de política pragmática y se llevó a cabo mediante un entramado de alianzas que es conocido como sistemas bismarckianos. Varias fueron las alianzas, ¿sí? Sobre todo rivalidades y nacionalismos que se llevaron a cabo en este periodo. Por ejemplo, estaban aquellos que buscaban, ¿sí? Antes, sobre todo a finales del siglo XIX, buscaban recuperar los territorios que habían perdido por medio de algunas guerras. En el caso de Francia, recuperar los territorios de Alsacia y Lorena, ¿sí? Por otro lado, tenemos entonces al imperio, sobre todo austrohúngaro, quien veía cómo dominaba entonces las zonas de Bosnia, ¿sí? Herzegovina, y este fue analizado en el año de 1908 con una gran mayoría serbia. Y sobre todo tenemos entonces al Imperio Otomano que estaba decayendo, ¿sí? Desde el siglo XIX, y Rusia y Hungría rivalizaban por el dominio de los Balcanes, que es una de las zonas principales también donde se van a dar choques en esta Primera Guerra Mundial. Otro de los antecedentes, aparte de la paz armada, ¿sí? Tenía que ser, vendría siendo la crisis marroquí. La crisis marroquí más que todo fue una crisis entre Alemania y Francia, quienes ya habían tenido una disputa en la guerra franco-prusiana, ¿sí? Y que entonces ahora estaban peleando el territorio de Marruecos. Un territorio de Marruecos que estaba una parte dominada por España y otra parte estaba dominada por los franceses, y que los alemanes querían llevar a cabo ahí una zona, sobre todo un protectorado, o hacerse con ese territorio. La crisis marroquí, entonces, como les decía, era una disputa entre los alemanes, ¿sí? Y los franceses. Por un lado tenemos lo siguiente, y es el hecho, en este caso, de que Francia quiere controlar Marruecos, ¿sí? Y ante eso protagonizan con Alemania una primera crisis que va desde 1905 a 1906. Aquí en esta crisis se firman varios tratados, entre el que encontramos el tratado de Algeciras, ¿sí? Que significó sobre todo una derrota diplomática para Alemania. A Francia en esta guerra la respaldan Gran Bretaña, Rusia, Italia y España, ¿sí? Y por otro lado, entonces tenemos la segunda crisis marroquí, que se da en el año 1911 y que tiene origen porque Francia incumple tratados, ¿sí? Y ocupa entonces Fez, que vendría siendo la capital marroquí. Ante esa situación, Alemania envía un barco acorazado, un barco cañonero, ¿sí? Y Francia recibe el apoyo de Gran Bretaña. Luego se retira y reconoce el protectorado francés en Marruecos. Entonces eran unas disputas territoriales que se estaban dando entre los diferentes también imperios que hacían parte de esta gran vasta Europa. El conflicto de los Balcanes. La península de los Balcanes, una región ubicada al sureste de Europa, se convirtió entonces en un eje fundamental de la Primera Guerra Mundial. Administrativamente pertenece a los estados de Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Grecia, República de Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo incluido, y Turquía, la gran región de Estambul. Todos estos territorios que estamos observando aquí, ¿sí? Lo que estamos observando aquí, que les estoy señalando, hacen parte de lo que se conocen sobre todo de esa parte de los Balcanes, un territorio que por su ubicación geográfica fue muy disputado, sobre todo en esta Primera Guerra Mundial. En las guerras balcánicas se puede decir puntualmente que fueron enfrentamientos que se dieron en la región de los Balcanes entre potencias como Rusia, Austria-Hungría, por el reparto de territorios arrebatados a los turcos. Los turcos, o el Imperio Otomano, ¿sí? Era un gran imperio y que fue decayendo, y eso fue aprovechado o quería ser aprovechado por los rusos y por los austrohúngaros, que querían repartirse entonces la dominación en los Balcanes que tenían para este entonces el Imperio Otomano y que estaba perdiendo su dominio. A partir de ese hecho, Serbia amplió su territorio de influencia en los Balcanes, lo cual entonces se convirtió en una amenaza para el Imperio Austrohúngaro. Los Balcanes y Marruecos constituían entonces las zonas de mayor fricción, ¿sí? En momentos en que las grandes potencias industriales, principalmente Gran Bretaña y Alemania,
entablaba una feroz competencia por la búsqueda de nuevos recursos y mercados. Recuerden que aquí no solamente esta expansión imperialista tenía ante todo un objetivo, y era el hecho de que estos imperios se querían expandir porque su nivel de producción, sí, buscaba obviamente, tenía que buscar unos nuevos mercados, unas nuevas zonas que tuvieran unos recursos sobre todo, sí, y materias primas para ser explotadas, lo cual entonces se convirtió en varias disputas entre unos y otros. Esta crisis, o la crisis de los Balcanes, ante todo, sí, fue la de mayor trascendencia que influyó directamente en la Gran Guerra, ¿sí? Que se dio o que se llevó a cabo en Europa, ya que el Imperio Austrohúngaro se anexó los territorios, en este caso de Bosnia, ¿sí? De Bosnia y Herzegovina, ocasionando la protesta de Serbia, quien le pidió ayuda a los rusos. Serbia obviamente estaba ante todo pues temiendo una invasión por parte del Imperio Austrohúngaro, que veíamos entonces cómo con la anexión de Bosnia se iba acrecentando más en ese bloque central que hizo parte de las alianzas de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? A partir de ahí se volvieron más tensas las relaciones entre los serbios y los austrohúngaros, surgiendo asimismo algunas sociedades secretas formadas por ultranacionalistas, que lo que deseaban era liberarse del dominio de los Hamburgos, ¿sí? Y alcanzar la unidad de todos los pueblos eslavos. Los Hamburgos eran los que dominaban, o mejor dicho, la familia o los emperadores, ¿sí? Que estaban en el territorio serbio, territorio austrohúngaro. Y ellos se querían, en este caso, se querían despegar de los Hamburgos. La última fase de esta crisis balcánica se dio comienzo como tal en el año 1914 con el llamado incidente en Sarajevo, Bosnia. El motivo por el cual, sí, o el motivo más que todo, que encenderá el polvorín político en Europa. Mejor dicho, lo que faltaba para que se llevara a cabo una gran guerra. Tal hecho tuvo lugar el 28 de junio de este mes en la capital de Bosnia, cuando el príncipe heredero de la colonia, de la corona austrohúngara, en este caso Francisco Fernando, fue asesinado, ¿sí? Junto a su esposa cuando realizaban una visita a la ciudad de Sarajevo con el fin de demostrar el dominio de la dinastía de los Hamburgo, ¿sí? Sobre la población eslava, lo cual un ultranacionalista más conocido como Gavrilo Princip no tuvo piedad de ellos. Se planearon entonces el asesinato de esta persona y fue asesinado asimismo el sucesor a la corona de los Hamburgos, ¿sí? En este caso el príncipe Francisco Fernando, en la ciudad de Sarajevo, Bosnia, ocasionando así entonces la declaración de guerra por parte de el Imperio Austrohúngaro a los serbios, porque Gavrilo Princip era un serbio, era una persona serbia. Aquí tenemos entonces ante todo, ¿sí? Más claro, cuáles eran los que estaban en la contienda por parte de Europa. Quienes no, ¿sí? Nunca hicieron parte porque fueron neutrales, y quienes hicieron parte de las otras alianzas. Entonces tenemos acá, muy bien, al Imperio Alemán, ¿sí? Tenemos al Imperio Austrohúngaro, a Bulgaria y al Imperio Otomano como los que hacían parte de lo que se conoce como la Triple Alianza. Y por otro lado tenemos al Gran Imperio Ruso, al Reino Unido, a Francia, a Italia, ¿sí? A Portugal y a la África Ecuatorial Francesa, que eran los territorios, y sobre todo Serbia y Rumania, que eran los territorios que hacían parte, sobre todo en este caso, de la Triple Entente, ¿sí? Y países neutrales que nunca estuvieron sumergidos en la guerra porque estaban en otro cuento distinto y que nunca quisieron participar porque no les interesaba. Era el caso de Marruecos, España, Suiza, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, ¿sí? Y Albania, que a pesar de hacer parte de dicho continente, nunca se vieron afectados por la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las causas profundas de la guerra? Hubo varias causas profundas de la guerra para que se llevara a cabo la Primera Guerra Mundial. Causas militares, políticas y económicas. Entre las causas militares tenemos aquí las alianzas militares que hacen internacional, ¿sí? Cualquier conflicto local. Esto incrementó hubo más que todo un incremento constante de efectivos militares. Entonces cada uno de los, en cierto modo, de los imperios, ¿sí? Que hacían parte de este conflicto comenzaron a atraer
con ideas nacionalistas sobre todo, a su pueblo, ¿sí? A los hombres para que se unieran a los grandes ejércitos. Las causas políticas, más que todo, era la extensión de la idea de una guerra inevitable y justa para sacrificar legítimas reivindicaciones territoriales. Y quiere decir, lo que se buscaba era aclarar por medio de una guerra, ¿sí? El hecho de que tú habías perdido territorios y que no lo podías recuperar o reivindicar otros que ya estaban haciendo como una gran potencia. Y económicas, más que todo el desarrollo de la potencia industrial, en este caso de Alemania, que rivalizaba con Gran Bretaña y Francia hasta entonces dominantes. Declaraciones de guerra. Varias fueron las declaraciones de guerra que se dieron, ¿sí? Sobre todo desde el año de 1914, que fue donde se dieron todas esas declaraciones, desde el mes de julio, ¿sí? El 28 exactamente, 28 de julio se da la declaración de guerra de Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro, contra Serbia. Después, el 1 de agosto, Alemania le declara la guerra a Rusia. El 3 de agosto, Alemania le declara la guerra a Francia. El 4 de agosto, Alemania le declara la guerra a Bélgica. El 5 de agosto, Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania. El 6 de agosto, Serbia, ¿sí? Le declara la guerra a Alemania, Austria-Hungría contra Rusia, ¿sí? El 11 de agosto, Francia le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro. Y el 12 de agosto, el Imperio Británico, ¿sí? Le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro. Entonces ahí se fueron formando, obviamente con las diferentes alianzas, ¿sí? Conformándose y más adelante agregándose algunos territorios que hicieron sobre todo partícipes, que fueron partícipes de esta Primera Guerra Mundial. Como observamos aquí, no encontramos a Italia, no encontramos al Imperio Otomano, ¿sí? No encontramos a otros territorios que quizás también hicieron parte de dicha guerra, ¿sí? Que participaron y que sobre todo estuvieron presentes en las alianzas porque inicialmente no estaban pactando esos tratos, pero después se dan otras ocasiones que lo llevan a que sí se dé. Las propagandas cumplieron un fundamental papel durante la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y sobre todo también durante la Segunda. Este medio fue muy utilizado por los países de la Primera Guerra Mundial como un mecanismo de atracción de las masas populares con el fin de dejar sobre todo mal posicionados a sus contendores. O sea, la imagen de esto, decían que estos eran unos asesinos, que lo que buscaban era quedarse con el territorio, ¿sí? Y por medio de esto, de estas imágenes de propaganda, ya sea en Alemania, Estados Unidos y demás, estaban lo que hacían era incentivar al pueblo para que su fervor nacionalista entonces saliera a reducir y pudiesen hacer partícipes de las guerras. Desarrollo y final de la guerra. La Primera Guerra Mundial entonces se va a desarrollar en dos frentes. Tenemos acá el frente, para el caso de Europa, sí, tenemos acá el frente occidental y el frente oriental. Cabe resaltar que no solamente en esos frentes fue que se desarrolló la guerra. ¿Por qué? Porque aparte del frente occidental, en el cual se dio entre las fronteras de Bélgica y Francia, y el frente oriental que se dio entre las fronteras de Polonia, ¿sí? En este caso, y la antigua, entre Rusia, entre el Imperio Ruso, van a haber otros frentes. Por ejemplo, estaba el frente balcánico, ¿sí? Donde combatían el Imperio Austrohúngaro y luego el Imperio Otomano y Bulgaria contra Serbia, Montenegro y Grecia. Estaba el frente de Oriente Medio, ¿sí? Más que todo más por acá, en el cual consistió sobre todo en el enfrentamiento de tropas más que nada británicas en su intento por entrar a este territorio de acá, lo que tiene que ver con el Imperio Otomano, ¿sí? Y crear un corredor hasta Rusia, en lo que se conoce como Galípoli, que fue una zona en la cual los británicos e ingleses perdieron varios barcos, fueron hundidos en esa zona. Y el frente africano, que sobre todo se ubicaba en la zona norte de África, ¿sí? Donde también se llevaron algunas ocupaciones. Entonces, estos frentes, sobre todo en estos frentes se van a crear elementos fundamentales y que va a llevar a cabo que la guerra sea una guerra que en un principio se considera una guerra de movimiento, ¿sí? Pero ante varias negativas que hubo sobre todo, ¿sí? Y ante varias situaciones que se presentaron, intervenciones y demás, va a convertirse en una guerra de trincheras, ¿sí? Que eran más que todo, las trincheras eran zanjas en las donde se refugiaban las tropas y desde las cuales lanzaban ataques esporádicos. Esta táctica de trinchera, chicos, generaba
una escasa movilidad en los frentes de batalla. Entonces, estos frentes iban a ser fundamentales porque aquí y acá eran donde se iban a construir muchísimas trincheras, ¿sí? Que si se estira, mejor dicho, si se ponen a lo largo, ¿sí? Una línea recta, cubren y le pueden dar la vuelta al planeta porque aproximadamente ocupaba entre unos 7.000 o 7.300 kilómetros de largo, ¿sí? Esa es una distancia, puede decirse, desde nuestro país, aquí en Colombia, en avión, la distancia que hay de Colombia hasta, puede decirse, hasta, en este caso, Francia, o puede decirse en este caso, Gran Bretaña, ¿sí? Ok, desarrollo de la guerra. La Primera Guerra Mundial se dividió en dos fases. La primera fase derivaba, o estaba derivada más que todo directamente del incidente que se provocó, se llevó a cabo en Sarajevo, ¿sí? Comprende un lapso de casi 3 años que comienza desde agosto, ¿sí? de 1914 y marzo de 1917 y compromete de manera directa solamente a las naciones o potencias europeas que participaron en dicha guerra. Por otro lado, la segunda fase inicia en marzo de 1917, cuando la lucha se convirtió ya en mundial, entre comillas, con la intervención militar de Estados Unidos en los campos de batallas europeos y el abandono de la neutralidad de algunos países de Iberoamérica, en este caso, en favor de los países aliados del Entente. Llega esta fase hasta noviembre de 1918, fecha en que concluyó la guerra, ¿sí? La guerra como tal concluye entonces o culmina el día 11 del mes 11 a las 11 de 1918. Entonces aquí tenemos, quizás en este entonces aquí tenemos un mapa conceptual de todo resumido, ¿sí? De lo que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Cabe resaltar que a partir del año 1915 los bandos fue cuando intentaron o comenzaron a romper el equilibrio, incorporando a nuevos contendientes y abriendo nuevos frentes. Entonces fue cuando algunas potencias, por ejemplo, aparecieron. En el caso del Imperio Otomano y Bulgaria, se agregaron o se aliaron a los imperios centrales, ¿sí? Y los británicos entonces ahí fracasan en su intento por ocupar los estrechos que comunicaban el mar Mediterráneo con el mar Negro. Pero tuvieron éxito, sobre todo alentando la rebelión árabe, porque los árabes se unieron a los de la Triple Entente, ¿sí? Y participaron contra los turcos. Por otro lado, se da una ruptura en el equilibrio bélico, y es porque en el año 1917 la paridad entre los dos bandos comenzó a quebrarse debido a los dos acontecimientos. El primero que todo fue la Revolución Rusa, que benefició a las potencias centrales, pues estas realizaron inmediatamente conversaciones de paz con Rusia, ¿sí? Y por otro caso, Estados Unidos, quien declaró la guerra a Alemania en respuesta a los ataques contra sus buques mercantes, eh, y la presión de los británicos, ¿sí? Su apoyo económico revitalizó entonces así a los aliados europeos. A las negociaciones que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial se les conocen como la Paz de París, aunque los tratados que se estipularon, ¿sí? O los tratados que estipularon las condiciones impuestas a cada uno de los países derrotados conservaron el nombre de los palacios de los alrededores de la capital francesa donde se firmaron. Por ejemplo, uno de los más reconocidos son el Tratado de Versalles, ¿sí? En Alemania, el de Saint-Germain, ¿sí? En Austria, el otro de Trianon, que se firmó en Hungría, Neuilly, allá en Bulgaria, ¿sí? Y Sèvres en el Imperio Otomano. El Tratado de Versalles, o en dicho tratado, se obligó a Alemania a asumir la responsabilidad de la guerra, ¿sí? Alemania debió devolver Alsacia y Lorena a Francia, pagar compensaciones, entregar sus colonias, reducir su ejército y arsenales y sobre todo desmilitarizar la zona de Renania. Además, Prusia Oriental quedó aislada del resto de los países, o del país más bien, por la creación del corredor de Danzig, ¿sí? Que daba salida a Polonia al mar Báltico. El imperio austrohúngaro, ¿sí? Se desintegró, naciendo entonces Checoslovaquia,
que integraba a minorías checas, alemanas, eslovacas y húngaros. Y en el sur se formó el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que en 1929 pasó a llamarse el reino de Yugoslavia, la antigua y sobre todo desaparecida Yugoslavia, ¿sí? Por parte de Italia, quien era un país que estaba de aquí para allá y de allá para acá, no sabía con quién irse, solo obtuvo pequeñas ganancias territoriales, mientras que Hungría y Austria quedaron reducidos a pequeños estados sin salida al mar. Cabe resaltar que durante esta guerra, durante la Primera Guerra Mundial, se calcula que alrededor de 8 millones a 10 millones de soldados murieron, sin contar aquellos millones de inválidos, mutilados y sobre todo heridos que quedaron entre los combates y los civiles, ¿sí? Los combatientes y los civiles. La mayor cantidad de bajas fue masculina, ¿sí? Esta concentración de muertes significó un brusco, en este caso, descenso de la natalidad de la población europea y un posterior envejecimiento de la población. Debido a todo esto también se produjo una gran crisis económica, ¿sí? La gran crisis económica sobre todo se dio por la caída demográfica, la cual trajo consecuencias económicas, ya que la mayoría de la cantidad de las bajas correspondientes, sobre todo, eran correspondientes más que todo a una población activa. Recuerden que para este caso, pues, ellos utilizaban, o los imperios y potencias mundiales, utilizaban a los hombres sobre todo entre edades de 20 hasta 40 años, puede decirse 45 años, para que participaran en dicha guerra, ¿sí? Y estos a su vez eran la mano de obra principal y primordial en las industrias de dichos países. Y además la guerra dejó como saldo la destrucción de ciudades, líneas férreas y campos fértiles, lo que perjudicó entonces la producción, ¿sí? O la situación industrial y financiera de los países. Ok chicos, entonces con respecto a la actividad, ya saben que va a ser la actividad corresponde a la guía número 8, ¿sí? Una guía que fue asignada el día 10 de septiembre y que debe ser entregada el día 24 de septiembre como última fecha de entrega. Es una actividad que tiene 9 puntos, entre esos pues cada punto está distribuido entre los diferentes indicadores, saber, hacer y ser, ¿sí? Y en los cuales ustedes deben posicionar sobre todo sus opiniones y sobre todo cada una de las investigaciones que realicen o lleven a cabo. Fue un placer entonces compartir con ustedes esta temática correspondiente a la Primera Guerra Mundial y los antecedentes de la misma, ¿sí? Espero que les haya gustado y que podamos entonces compartir en otras diferentes ocasiones. Hasta la próxima.